Con Datse llegamos a Oslo, la capital de Noruega, para compartir con ustedes qué sucede de este lado del mapa. ¡Ey! Aquí está el tipo. Soy un seguidor de todos tus videos y también de compañeros de los seguidores. Soy un seguidor más. Me he encontrado con ellos y le he dicho: yo veo tus videos. La grata presencia de amigos que nos trae el ciberespacio no empaña el objetivo de ver qué sucede de este lado del mapa, intercediendo lo menos posible en la realidad. Los herederos de las tribus vikingas han permanecido estables por estas geografías, y eso podemos advertirlo en los rostros de los transeúntes. Aquellos barbados, rubios y rudos del norte que surcaron el océano Atlántico, recorrieron las costas de Estados Unidos y llegaron a México, descubrieron Europa con sus veloces barcos internándose en los ríos, navegaron el Sena, llegaron al Mar Caspio, comerciaron y guerrearon en tierras europeas y se adueñaron de Normandía. La Noruega de hoy se nos presenta como un país moderno, equilibrado y próspero, con una calma que se percibe en los rostros y el andar en las calles. Pero vamos a salpicar estas primeras impresiones con un poco de historia. La era vikinga se desarrolló entre el siglo IX y el XIII, y fue Harald, su primer rey, quien buscó la unificación de las tribus, logrando la expansión marítima y territorial. Fueron temidos y audaces, pero no era fácil afianzarse en las regiones invadidas, y varios aspectos colaboraron con el declive del poder vikingo. Durante la Edad Media se unieron a Suecia y a Dinamarca, formando parte de la Unión de Kalmar, un estado dinástico nórdico que se disolvió en el siglo XVI. Noruega vivió tiempos de dependencia continua hasta 1814, cuando un grupo de noruegos declaró la independencia del país y proclamó la Constitución. Por eso el 17 de mayo es una fiesta nacional. Sus calles se llenan de banderas, su gente se viste con trajes típicos y festejan con un desfile en honor a la patria frente al Palacio Real, donde la familia noble saluda. Noruega es una de las monarquías más antiguas de Europa. Caminando por Oslo podemos observar la fuerte cultura que aquí permanece, a pesar de globalismos e imposiciones. Aún aceptando nomenclaturas y competencias insertadas en muchas partes del planeta, los noruegos siguen viviendo a la manera noruega. Noruega es un
una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de gobierno. Las funciones del rey son principalmente ceremoniales, pero posee influencia como símbolo de unión nacional. Harald V, actual rey de Noruega, está en el trono desde 1991. Es hijo del rey Olaf V y la princesa Marta de Suecia. Es el primer príncipe real noruego que nació en tierra propia desde hace 567 años. Hoy Noruega, con un índice de 9.64, tiene el primer puesto como país en cuanto a funcionamiento de gobierno, mientras que su índice de desarrollo humano es también el más alto del mundo, con 0,957. ¿Estás viviendo aquí? Sí, acá ya llevo como 35 años en Noruega. ¿Y el frío del invierno se soporta? Se aguanta. Neftalí tiene una despensa itinerante. En su camioneta tiene productos latinos, sobre todo de Chile. Podemos ver cosas que conocemos. Estos dulces Sí, vaya que hay no son de la ligua, ¿verdad? Son parecidos, pero... Son parecidos. son Hierba argentina, taragüí. Hierba mate, ají, pebre, mostaza, mora, café. ¿Y la colectividad chilena aquí en Oslo es grande? Sí, harto. Aquí en Oslo hay hartos chilenos. Gracias, amigo. Vamos a seguir recorriendo la ciudad. Este desarrollo ha resultado un imán para inmigrantes de todo el globo que quieran soportar las inclemencias del invierno nórdico. Es lógico que nosotros hayamos detectado más casos de migrantes latinos, pero no parecen ser una mayoría en Noruega. En su lugar, árabes, africanos y orientales ocupan un lugar preponderante. Sin embargo, compartir un buen rato en nuestro idioma español es una manera de endulzar nuestros primeros pasos por aquí. El español es la segunda lengua extranjera, tras el inglés, más demandada por los estudiantes noruegos. Una de las razones es que 50.000 noruegos aproximadamente residen de forma semipermanente en España. El idioma noruego es más fácil que el alemán para un hispanohablante y de dificultad más o menos parecida al inglés. Si bien la pronunciación no es tan difícil ya que es más intuitiva y la gramática es bastante sencilla, comparable de nuevo más a la del inglés que al alemán. Los verbos no cambian para distintas personas. Este país, que no quiso pertenecer a la Unión Europea y mantiene intactas muchas de sus costumbres, es un destino a descubrir para los curiosos por sus particularidades que lo hacen único. Noruega está encaminada al futuro por decisiones propias. Con este perfil de país, no causa sorpresa que, siendo un país petrolero, el 65% de los autos que se venden aquí sean eléctricos. Viajar es hipervivir y sin dudas Noruega es un lugar que merece ser conocido para tener un amplio panorama de las cosas que suceden
de este lado del mapa, pero visitarlo es costoso, como ya veremos en próximos videos. Esperamos que les hayan gustado estas breves imágenes introductorias de la vida en Noruega, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Miguel de Valparaíso, Sí. que vive aquí en Oslo, En que es Oslo, DJ. sí. Y bueno, nada, un amigazo que nos reconoció en la Sí. calle cuando estábamos volviendo Sí. al departamento. Soy uno más de los viewers que está ahí y te reconoció. Le reconocí a ustedes dos porque siempre a veces aparecen un poco en los videos. Les agradezco por todo lo que muestran, que dan muchas ganas de viajar a los lugares que ustedes están. Un abrazo, Miguel, gracias. Muchas Muchas gracias. muchas Disfruten, gracias. disfruten los videos.